Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonel Romero Uribe, maestrante en terapia familiar sistémica en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. En esta ocasión, dialogaremos sobre el afrontamiento de las enfermedades crónico-degenerativas, en las cuales la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo, como por ejemplo, se encuentra la osteoartritis, la osteoporosis y la enfermedad de Alzheimer, entre otras. Nos encontramos en esta ocasión para analizar desde un punto de vista psicológico la película The Sessions, Las Sesiones, o también Seis Sesiones de Sexo, de 2012, dirigida por Ben Levine y protagonizada por John Hawkes y Helen Hunt. A continuación presentaremos un tráiler de la película. Oh, mierda. ¿Así que quieres confesarte? No exactamente, aún no he pecado. Antes quería saber cuál sería la penitencia. ¿Yo podría conocer a una mujer en el sentido bíblico? ¿Estamos hablando del acto sexual? Mi pene me habla, padre Brendan. Una terapeuta me sugirió una especialista sexual. Hola, soy Cheryl. Charlaremos y cuando estés preparado haremos ejercicios de conciencia del cuerpo. Virgen Santísima, ejercicios de conciencia del cuerpo. Hola, Marco Bryan. El dinero está ahí encima. Ya lo veo. Pues vaya forma de empezar. Pues sí, volvemos a empezar. Tienes que escuchar las señales de tu cuerpo. Así podrás tener algo de control cuando... Dios. Estuve con una mujer desnuda. Me felicitó por la camisa, por el pelo. Me tocó el pene. ¿Le estoy contando demasiado? No, ya estoy acostumbrado. Imagínate que eres ese niño de 6 años. ¿Le echas la culpa por contraer la polio? ¿Cómo es ella, Cheryl? Es la persona más maravillosa del planeta. Stay with me, let's just breathe. Cuéntame algo de ti. Soy muy reservada, mi vida es privada. La terapia es para ti. Did I say that I need you? ¿Qué pasa cuando dos personas conectan? Puede quedarse en amor y atracción o puedes complicarte la vida. Quizá sea una mala idea. Creo que es algo magnífico. I come cleaner. Hasta para los no creyentes, la expresión más común del éxtasis sexual es "oh Dios". Ok, muy bien, gracias. Para realizar este análisis, me da mucho gusto presentarles a ustedes el panel de expertas, que está compuesto por la psicóloga Arlette Benítez Mosco, quien es licenciada en psicología, además de contar con un diplomado en terapia familiar sistémica y es maestrante en terapia familiar sistémica por la UVM Campus Coyoacán. Asimismo, a la psicóloga María Eugenia González del Ángel, licenciada en psicología, quien cuenta con un diplomado en estimulación temprana y autismo y también es maestrante en terapia familiar sistémica por la UVM. También nos acompaña la psicóloga Araceli Guillén González, licenciada en educación primaria, quien cuenta con un diplomado en terapia de contención y tanatología y es maestrante en terapia familiar sistémica. También nos acompaña la psicóloga Mayra Murada Cerillo, licenciada en psicología y quien cuenta con un diploma en tanatología y también es maestrante en terapia familiar sistémica. También está con nosotros la psicóloga Brenda Michi Romero Quesada, licenciada en psicología, quien cuenta con una certificación en psicología positiva y es maestrante en terapia familiar sistémica. Y finalmente, también nos acompaña la médico cirujano Patricia Sánchez Almazán, especialista en medicina familiar, quien cuenta con un diplomado en manejo del padecer familiar y es maestrante en terapia familiar sistémica. Bueno, para realizar este diálogo entre las expertas, les haré algunas preguntas para que nos proporcionen su punto de vista y podamos abordar este interesante tema. Bueno, entonces, primeramente,
Me gustaría que nos pudieran compartir su opinión en relación a la sexualidad de las personas con deficiencias neurológicas, como es el caso de Mark en la película que ahorita acabamos de observar el tráiler. Entonces, vamos a iniciar con la psicóloga Araceli Guillén. Adelante, Araceli, por favor. Gracias, buenas noches. Pues como sabemos, la sexualidad es una necesidad básica en todo ser humano, por lo que el hecho de que tenga una condición no debería ser una barrera para poder disfrutar, ¿sí?, de dicha actividad. En esta película vemos afortunadamente que sí se le da importancia a este aspecto y vamos a ver cómo nuestro personaje logra tener una experiencia agradable con el tema de la sexualidad. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Continuamos con la psicóloga Arlette Benítez Mosco. Adelante, Arlette. Sí, pues continuando con lo que acaba de decir la psicóloga Araceli, pues de repente damos por hecho que la sexualidad únicamente implica el coito y dejamos de lado que pues también hay otros elementos como los deseos, las fantasías, el erotismo, ¿no? Entonces, dado que este tipo de enfermedades pues tienen secuelas principalmente en funciones básicas como la movilidad o respirar, pues se da por hecho que este tipo de personas pues no pueden tener acceso a ella, ¿no? Puede llegar a ser un poco limitante en el sentido de, bueno, por lo que acabo de mencionar, pero también creo que estas limitantes pues tienen que ver con cómo se vive y cómo se entiende la enfermedad, tanto del individuo o de la persona que la está experimentando como en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Por los significados que se le atribuyen a ambas. Ok, muchas gracias, Arlette. Continuamos con Brenda Romero. Adelante, Brenda, por favor. Gracias, Leonel. Bueno, retomando la idea ahorita de la psicóloga Arlette, creo que también es bien importante identificar que pues la sexualidad tiene que ver no nada más con factores físicos, sino también psicológicos, ¿no? Y pues haciendo referencia a la película, podemos identificar cómo a Mark también le cuesta trabajo y influye mucho en la autoestima que puede llegar a tener, ¿no? O sea, ya estas cuestiones psicológicas impactan en pues la respuesta, ¿no? Que puede derivarse en una ansiedad, en una depresión, porque pues son importantes que puedan tratarse, pero siempre y cuando identificando los factores físicos, pues dependiendo de la enfermedad, como en este caso se ve en la película, cómo lo llevan de la mano y pueden ir identificando las necesidades y apoyando para que esta misma se lleve a cabo de la manera adecuada. Gracias, Brenda. Muy amable. Continuamos con Patricia Sánchez Almazán. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, aquí tratándose de sexualidad y este desgaste degenerativo, pues los pacientes deben de estar sobre todo informados de cómo es que va a evolucionar la enfermedad que lo padecen, ya sea la del paciente o algunos otros que evolucionan así con estas enfermedades crónico-degenerativas, diabetes o el Parkinson que ya nos decían en la introducción. Entonces, si a estos pacientes se les explica el cambio crónico que van a tener o pues sí, las pérdidas que van a presentar, incluyendo esta parte sexual, pues seguramente ellos van a estar sin hacerse a lo mejor otras hipótesis y van a estar como al pendiente de lo que se va perdiendo, incluyendo en esta parte sexual. Pues debido a que finalmente están rodeados de un entorno familiar o social que los lleva como en la película, ¿no? Que a lo mejor pues pide
pues sí, apoyo del sacerdote, de sus las personas cuidadoras. Entonces finalmente cada quien le da como su punto de vista, pero si a los pacientes se les informa, seguramente tendrán a lo mejor otro desenlace como el de la película. Gracias. Ok, muchas gracias, Pati. Bueno, vamos a continuar con la psicóloga Mayra Murado. Adelante, Mayra. Sí, muchas gracias. Pues como lo vemos en la película, considero que esta esfera sexual pues es muy importante, ¿no? La cual pues se ve pues afectada en quien padece una enfermedad pues crónico-degenerativo, debido a que pues el sexo, como muchas otras funciones, pues comienzan con estímulos dentro de señales de nuestro cerebro, ¿no? Y estas alteraciones, al verse afectadas, pues no solo involucran que el paciente empiece como a tener afectaciones en otras esferas, sino que también en la parte de adaptar por esta parte las necesidades que se tienen que cubrir por el cuerpo, ¿no? Entonces considero que dentro de terapia estos factores se deben de trabajar de la mano junto con un equipo multifuncional que sea específico en cada área para que se pueda cubrir de manera adecuada y adaptativa para el paciente. Muchas gracias, Mayra. Bueno, y vamos a finalizar esta ronda de participación con la psicóloga María Eugenia del Ángel. Adelante, Mar. Muchas gracias. Yo creo que lo principal sería desmitificar el hecho de que las personas que tienen un problema neurológico que puede afectar a nivel de sistema corporal, pues, que no pueden tener relaciones, ¿no? Porque muchas veces se tiene como ese mito de que estas personas no tienen ninguna sensación. Entonces creo que sería importante el que se asesore, como mencionaba mi colega anterior, que se asesore con un sexólogo o con alguien que esté experimentado en el área, porque pues como se vio en la película, ¿no? Hay muchas formas de poder estimular a la persona y que pueda vivir su sexualidad de forma plena, ¿no? Obviamente es tener la paciencia y que sea paso a paso. No vamos a lograr un proceso sexual rápido, pero sí podemos alcanzar esa meta yendo paso a paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Y bueno, vamos a iniciar en esta ocasión por la psicóloga Brenda Romero. Entonces, Brenda, nos gustaría que tú nos comentes cuál es tu opinión acerca del constructo social sobre la sexualidad en las personas con discapacidades neurológicas. Adelante, por favor. Claro, bueno, yo creo que la experiencia sexual depende mucho de la persona. O sea, es una experiencia subjetiva porque depende de los valores y las creencias y pues la experiencia que hayan tenido anteriormente. Sin embargo, creo que por lo regular no se suele hablar de la sexualidad de las personas con enfermedades crónico-degenerativas, como si diéramos por hecho que hay cuestiones más importantes en donde enfocarse y se deja como de lado, ¿no? Si por lo regular es un tema tabú, pues bueno, más aún en personas con enfermedades crónico-degenerativas, pues sí es como dejarlo de lado, ¿no? Y no tomar como un equilibrio, sino más bien es como enfocarse como en lo primordial, y creo que esto pues sí es grave, porque pues es muy importante darle como todo el enfoque de todas las necesidades que estas personas tienen, ¿no? Y que se empiece a hablar de ello. Okay, muy amable, Brenda. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la psicóloga Araceli Guillén. Adelante, Araceli. Gracias. En sí, por sí solo, el tema de sexualidad se habla poco, ¿sí? Se habla poco entre amigas, se habla poco entre familias, entre padres e hijos, entre hermanos. Es un tema del cual se comenta poco, entonces con más razón en personas con esta condición, ¿sí? A lo mejor se deja generalmente en segundo término. Es por eso que esta película es tan importante, porque al mirarla nos adentramos, ¿no?, a lo que vive una persona con este tipo de necesidades.
¿sí? Con problemas neurológicos, nos vamos a dar cuenta cómo vive la sexualidad, cómo es su mundo en general y en específico la sexualidad. ¿Sí? Nos va a dar muchas ideas o nos va a hacer preocuparnos, ¿no? Por pues cómo están pasando emocionalmente, cómo están viviendo físicamente y obviamente pues sexualmente. Gracias. Gracias, Araceli. Vamos a continuar con la psicóloga María Eugenia Adelante. Adelante, María. Gracias. Yo creo que es parte de lo que mencionábamos en la pregunta anterior, ¿no? Es el poder desmitificar el que estas personas no tienen ninguna sensibilidad únicamente porque se encuentran en una silla de ruedas o se encuentran postrados en una cama, como en el caso de Mark. Yo creo que es el estar informados, ¿no? El ver que pues digamos, aunque a nivel físico no haya movilidad, pero a nivel orgánico su cuerpo sigue produciendo las hormonas, sigue produciendo la electrificación necesaria para que se produzca en este caso una erección o el placer, ¿no? Entonces es más que nada esa exploración en conjunto y pues nuevamente, ¿no? Que se pueda hacer con el apoyo de un sexólogo o de una persona experta en el tema. Muy bien, muchas gracias, Maru. Bueno, vamos a continuar con el punto de vista de la psicóloga Arlet. Adelante, Arlet. Sí, gracias. Pues yo coincido con que de por sí el tema de sexualidad está cargado de tabús y de mitos. En el caso de personas con enfermedades crónicas degenerativas y que tienen secuelas de discapacidad, pues esto se refuerza aún más, ¿no? Encontramos muchos tabús en torno a que, como si este tipo de personas fueran ajenas a todo lo sexual, como si fueran personas asexuales y o que por tener una discapacidad no les interesa hablar de sexo o no les interesa desarrollar esta parte de la sexualidad, ¿no? O también puede ser que encontremos estas ideas de que no son atractivos, de que no pueden producir placer, etcétera, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, este tipo de tabús pues limitan una visión a favor de la diversidad sexual y pues reprimen y alejan a las personas a este tipo de personas de desarrollar un derecho a la sexualidad plena. Muchas gracias, Arlet. Continuamos con el punto de vista de la psicóloga Mayra. Adelante, Mayra, por favor. Sí, muchas gracias. Pues considero que la sociedad aquí juega un rol pues muy importante, tiene mucho peso debido a esto que comparten también mis colegas, ¿no? Sobre esta parte de las ideas, de las creencias, ¿no? Considero que la educación sexual tiene que estar muy de la mano con estos pacientes. ¿Por qué? Porque finalmente no pierden el derecho que tienen como seres humanos, como cualquier otro ser humano a tener su esfera sexual, ¿no? Entonces, creo que dentro de la educación sexual pueden llevar a algo adaptado, pero funcional, que sea lo mejor posible, porque finalmente, pues estos estímulos, teniendo discapacidad o no teniéndolas, los sigue produciendo pues nuestro cerebro. Muy amable, Mayra. Muchas gracias. Y vamos a finalizar esta ronda con la doctora Patricia Sánchez. Adelante, Pati. Bueno, aquí en la película, cabe resaltar que la primer limitante que se ponía Mark era él mismo, ¿no? Pero pues por este mismo constructo social que le crearon tanto padres, cierta culpabilidad por la hermana que falleció, incluso decía que Dios lo había castigado porque pues no, así como que no era merecedor de esta situación. Entonces, incluso creo que fue de mucho alivio la terapeuta sexual, porque pues le hizo, pues una, externalizar esta parte, ¿no? De ver, bueno, sí, visualízala y haz algo al respecto. Y creo que hasta que dieron ese paso fue que se pudo permitir, pues sí, dar dar el siguiente paso. Además, el entorno que los cuidadores y eso también tenían que ver, porque incluso ni ellos mismos tenían como una certeza de esta sexualidad que tenían, ¿no? Como cuando le hace el comentario de, bueno, van a tener
que le dijo orgasmos simultáneos, algo así, no recuerdo, y él dice, ¿y eso qué es? Entonces dices, bueno, pues él no tiene una discapacidad, sin embargo desconoce esta parte de la sexualidad. Gracias. Gracias a ti, Pati. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Y bueno, en este caso, ¿qué propondrían ustedes como una forma de intervención para Mark? Vamos a tomar primero el punto de vista de la psicóloga Arlet. Adelante, Arlet, por favor. Sí, gracias. Pues mi propuesta iría desde las prácticas narrativas porque, bueno, justo cuestionan estas como verdades absolutas que encontramos en la sociedad, como las que acabamos de mencionar en la pregunta anterior, y pues nos permiten desde este punto de construir todas estas ideas y empezar a generar como nuevas ideas en torno a la sexualidad, de forma que pues empecemos a tomar como en cuenta más pues nuevas posibilidades, ¿no? Como lo vimos en la película, creo que un poco pasó eso, por ejemplo, cuando el padre le dice que pues Dios le va a dar como cierto permiso va a hacer una excepción con él, ¿no? De hacer esto, ¿no? Porque pues como comentó Patti, pues encontramos diferentes discursos que pueden empezar a cuestionarse, ¿no? Como esta idea de Dios, como el no merecer tener sexo, como tener una maldición. Entonces, creo que todos estos sentimientos que le generan, pues sentir vergüenza y mortificación, podrían irse deconstruyendo a partir de prácticas narrativas y encontrar nuevos significados. Muchas gracias, Arlet. Bueno, vamos a continuar con la psicóloga Mayra. Adelante, Mayra. Sí, muchas gracias, Leonel. Pues concuerdo mucho con la psicóloga Arlet, debido a que claramente aquí pues se ocupa un equipo multifuncional, ¿no? Para trabajar con Mark en todas sus áreas, pero desde esta parte emocional y desde este enfoque sistémico, considero que el modelo narrativo y también centrado en soluciones puede ayudar mucho, ¿no? Por esta parte del rol que jugaba cada persona cercana a Mark, y no solo eso, sino la parte pues de la esfera de la sexualidad junto con otras, ¿no? Para que también estos vínculos que todo ser humano debemos de tener, porque pues somos sociables, él pueda incluso desarrollarlos, ¿no? Entonces, es como una propuesta desde este enfoque que considero que sería la adecuada para la intervención en Mark. Muchas gracias, Mayra. Vamos a escuchar el punto de vista de la psicóloga María Eugenia. Adelante, Maru. Muchas gracias. Concuerdo con mi colega Mayra. Creo que esto es un trabajo multidisciplinario porque en estas personas en particular se ha visto que tienden a caer más que nada en la depresión. Entonces creo que el apoyo psicológico desde cualquier enfoque, ¿no? Como comentaba la psicóloga Arlet, desde el enfoque narrativo, de soluciones, pero sí que se tenga un enfoque psicológico para que se apoye a la persona, ¿no? A que no caiga en esta depresión y no tenga esta sensación como pues de que al no funcionarle, entre comillas, ¿no? El aparato sexual ya no tiene como esa virilidad o esa validez, ¿no? Y pues seguimos en lo mismo, ¿no? Con un apoyo de un sexólogo o de alguna persona cercana a él, es decir, ampliar esta parte de las redes sociales, como en el caso de Mark, que vimos que era el padre, era una persona muy importante para él, ¿no? Entonces, apoyarse de esas redes sociales para buscar el beneficio máximo de esa persona y promover que es la independencia. Claro, está con sus limitaciones y todo, pero que la persona sea lo más independiente posible. Gracias. Gracias a ti, Maru. Bueno, vamos a continuar con la opinión de la psicóloga Araceli. Adelante, Araceli. Gracias. Yo creo que así como lo vemos en la película, estuvo bien. No sé si checaron que es una historia de la vida real. Entonces Mark se acercó pues al sacerdote con el que pues se sentía con confianza y le platicó su problema y sus necesidades, ¿no? Que él quería pues satisfacer esa parte sexual. Y posteriormente va con la terapeuta sexóloga
y también recibe de ella lo que necesita. Inclusive la terapeuta pues hace también la parte de la narrativa, cuando le dice, recuerda cuando eras niño, tú no tuviste el problema, tú no eres culpable de que te haya dado la polio, entonces se externalizan el problema. Y posteriormente a él le gustaba mucho platicar, entonces también con sus otras terapeutas que tenía, pues él platicaba. Entonces yo creo que esas intervenciones que se muestran en la película, pues fueron bien realizadas, fueron bien hechas. Yo creo que él cumplió con todo lo que quería. Muchas gracias, Araceli. Y vamos a finalizar esta ronda de participación con la opinión de la doctora Patricia. Adelante, Pati, por favor. Sí, gracias. Bueno, algunos artículos mencionan que pudiéramos centrarnos en alguna estrategia, ya sea enfocada al problema o algún modelo de soluciones, como ustedes lo mencionan. Pero debemos ir, como ya también lo comentaban, más allá y de manera simultánea a que hay que manejar algunas otras situaciones como la resiliencia, la autoestima de estos consultantes, y una parte muy importante que también mencionan es la economía, porque dicen que también en algunas estadísticas que pues hay como casi más del 50% de estos consultantes que incluso no podrían acercarse a una terapia por esta situación de los costos, pero sí también, como se dieron cuenta en la película, y era 1988 Estados Unidos, pues incluso el centro que él buscó ya estaba cerrado, o sea, por alguna razón que quizás a lo mejor no tenía el apoyo económico o de las demás personas. Pero bueno, pues todos esos factores habría que considerarlos. Gracias. Gracias a ti, Pati. Y bueno, perdón, una disculpa, estaba brincando el turno de la psicóloga Brenda Romero, pero bueno, corrijo y le pedimos su opinión. Adelante, por favor. Gracias, Leonel. Bueno, creo que recalcando lo importante que ya dijeron, que es multidisciplinario, y pues la parte de la narrativa o de la parte emocional, yo considero que aparte de la cuestión sexual, que sí es bien importante, creo que también sería importante que pues se trajera a terapia a las personas que están alrededor de él o las que considera importantes, ¿no? Desde el saber cuál es la condición que tiene, cuáles serían los efectos pues secundarios o el avance de la enfermedad, desde el interés que tiene él, ¿no? Para la interacción en conjunto, porque pues prácticamente el padre era como su terapeuta. Sin embargo, pues hay cosas que no manejamos todos, ¿no? Entonces sí sería importante como incluir a las personas que están o como cuidadoras, o en cuestión de relación social más allegados, para que también todos tengan este conocimiento y se puedan fortalecer. Gracias, León. Gracias a ti, Brenda, muy amable. Bueno, muy bien. Pues vamos a finalizar nuestro debate con la última pregunta. Y bueno, pues precisamente quiero preguntarles, ¿cómo consideran que que repercute, esta condición en el vínculo que se forma con las personas del entorno de, pues precisamente los pacientes de enfermedades crónico-degenerativas? Entonces vamos a iniciar en esta ronda por la psicóloga Maru Eugenia del Ángel. Adelante, Maru. Muchas gracias. Yo creo que es una cuestión muy compleja el poder establecer vínculos, porque inclusive lo vimos dentro de la misma película, ¿no? Con la primera terapeuta, ¿no? O con la primera ayudante, pues, fue compleja la relación, ¿no? Y es que es una línea divisora muy delgada, ¿no? Entre el poder ayudar a la persona y pues, el llevarlo a que no haga nada, ¿no? El que no pueda hacer nada, el que no se tenga que esforzar por nada, ¿no? Entonces creo que es complejo esto de poder crear vínculos con este tipo de personas o con estas características, pero creo que con el apoyo social de estas redes de apoyo y psicológico, creo que puede ser algo
pues un poco más sencillo de generar, ¿no? Ok, muchas gracias, Maru, muy amable. Vamos a continuar con la opinión de la psicóloga Araceli Guillén. Adelante, Araceli. Gracias. Como lo acaba de decir la psicóloga Maru, efectivamente es la raya divisoria entre la sobreprotección y entre el rechazo es casi nula, ¿no? O se tiende a sobreproteger y hacerle todo y acercarle todo, o bien hacerlos a un lado. Entonces es por eso que esta película me resultó en particular muy, muy importante, pues porque podemos ver, ¿no? Podemos adentrarnos a lo que vive una persona con alguna discapacidad. Y yo creo que eso en nuestros tiempos, pues es nada. O sea, lo que podemos ver con chicos, bueno, yo que trabajo en una escuela, tenemos una niña con autismo que casi no se relaciona con las personas. Entonces, cuando vi esta película, pues la recordé, ¿no? Cómo va a ser su vida sexual, qué va a pasar. Ahorita tiene 12 años, va en 5º año, y su relación es casi nula. Entonces, yo me imagino qué va a pasar con ella cuando llegue a la edad adulta y que tenga necesidad de satisfacer esta parte sexual, porque finalmente pues va a llegar. Entonces, sí, es muy difícil. Gracias. Muy amable, Araceli. Bueno, continuamos con la opinión de la psicóloga Mayra. Adelante, Mayra, por favor. Sí, muchas gracias. Pues considero que sí repercute bastante, porque como lo mencionaba anteriormente, somos personas sociables, ¿no? Y por naturaleza interactuamos. Entonces, al no poder hacer a lo mejor los pacientes de una manera, por ponerle a lo mejor un título normal, ciertas cosas, no quiere decir que no deban de hacerlas, ¿no? Que sean un limitante. Claro, debe de haber mucha educación, guía de profesionales para que puedan realizar adecuadamente la mayor parte de actividades para que puedan empezar a desarrollar pues vínculos adecuados como cualquier otra persona normal que hace actividades, ¿no? Desde esta parte de la comunicación, que es un factor pues importante, ¿no? Que no esté pues limitado. Entonces, sí considero que claramente repercute, pero que no es imposible poderlo cambiar. Muchas gracias, Mayra. Bueno, vamos a continuar con la opinión de la doctora Patricia Sánchez. Adelante, Pati. Sí, gracias. Pues creo que la película lo expone bastante bien, mostrándonos diversos vínculos ahí, desde el que crea él con sus cuidadoras y el tipo de relaciones que lleva con cada una, con lo que hace con el sacerdote, donde pues ciertamente hay demasiado interés mutuo y confianza de los dos. Es como eh, difícil que debido a estos vínculos haya involucramiento de las personas, tanto que también tratan una historia pues ciertamente de amor, donde se involucran y aunque no quisiera, al menos la terapeuta, pareciera que se enamoró de él, entonces, y él también, y tanto que se lo expresan y hay un tercero como el esposo donde vienen otros sentimientos de celos, ¿no? Entonces, aquí no se muestra tal cual como que esta parte del otro vínculo que hace con los cuidadores, donde ambos están desgastados, a lo mejor un poco con la primer cuidadora, pero es bien importante también que como mostrar cómo estos también se desgastan el parejo, casi que de esta, de esta baja que van teniendo los pacientes. Gracias. Ok, muchas gracias, Pati. Bueno, vamos a continuar con la opinión de nuestra compañera, la psicóloga Brenda Romero. Adelante, Brenda. Gracias. Bueno, creo que es importante identificar desde el inicio, ¿no?, de la enfermedad, porque prácticamente se cambia los hábitos. Es como si o te cambiaran al familiar o llegara al final del día algo nuevo, ¿no? Que son signos y síntomas y toda la dinámica familiar, pues bueno, se cambia totalmente. Entonces, creo que también el que
ellos mismos puedan identificar y saber que es un proceso normal, ¿no? Esto les pueda apoyar a adaptarse al cambio y que también estos cambios, pues si bien van a repercutir a lo mejor en las cuestiones físicas o emocionales, porque cambia totalmente la dinámica y los hábitos y los horarios y todo, que por lo menos pues no sea un daño pues colateral muy fuerte. Muchas gracias, Brent. Bueno, y vamos a finalizar nuestra ronda con la opinión de la psicóloga Arlet. Adelante, Arlet, por favor. Sí, pues creo que en este punto es uno de los aspectos en los que pues más se lucha, ¿no? Con este tema de las enfermedades, porque considero que obviamente las redes de apoyo fungen un papel muy importante en el cuidado de personas con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Pero esto también tiene que ver con cómo lo vivencian y cómo están entendiendo la enfermedad, ¿no? Cada una de las personas involucradas, porque a final de cuentas, pues hay modificaciones, ¿no? Tanto en los roles que cada uno va a ejercer, quién va a ser el cuidador, y esto genera sentimientos, ¿no? Como ya lo comentaban, pues principalmente hay ambivalencia, ¿no? Por una parte, el sentir que querer ayudar, ¿no? Querer hacer algo por estas personas, y por otro lado, pues la culpa de no querer afrontar este tipo de situaciones, porque a final de cuentas es algo muy difícil. Entonces creo que considerar las experiencias y lo que está viviendo cada una de las personas es de vital importancia en estos casos. Muchas gracias, Arlet. Bueno, pues es así como llegamos ya casi al final de nuestro debate. Y bueno, finalmente podemos apuntar que pues este tipo de padecimientos pues conllevan una serie de complicaciones, las cuales, como han comentado nuestras expertas, implican una serie de retos para las personas que las padecen, desde aspectos que tienen que ver con las relaciones familiares, con el establecimiento de redes de apoyo, con el mismo tabú que se maneja en torno a las necesidades de las personas, y que bueno, de cierta manera, la participación del terapeuta, del psicólogo, pues se convierte en una situación importante para poder apoyar a las personas que tienen pues este tipo de padecimientos. Yo quiero agradecerles mucho su participación. Creo que hemos escuchado opiniones muy interesantes en relación a este tema y pues les agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos para la próxima. Hasta luego.